Linfoma no Hodgkin. Introducción. El linfoma no Hodgkin, LNH, es un grupo de tumores sólidos malignos originados en el tejido linfoide y que se disemina localmente o a distancia. Hay muchas variaciones en las manifestaciones clínicas de la enfermedad entre adultos y niños, aun cuando la etiología se supone e identifica a cualquier edad. Estas diferencias están contenidas en el aforismo que el niño no es patológico e inmunológico. El diagnóstico diferencial de linfadenopatía que simula linfoma en niños es un problema común, pero hay que recordar que los ganglios linfáticos en niños casi siempre son palpables y que el LNH primario de ganglios periféricos en ellos es el más raro. La infiltración extensa a la médula ósea MO debe distinguir un LNH de una leucemia aguda linfobiática, LAL. Diferenciación arbitraria, ya que si la MO tiene más de 25% de blastos, el diagnóstico sería LAL, aun cuando estudios inmunológicos citogénicos indican que la LAL de linfocitos B maduros o de linfocitos T y casos de LNH son idénticos, excepto por la forma de la presentación de la enfermedad al diagnóstico. Virchow propuso los nombres de linfoma y linfocoma en 1858 y 1863 para la enfermedad de Hodgkin, EH y LNH respectivamente. El término EH fue dado por Samuel Wilks en 1865. Tanto Drescher-Folt como Kundrat en 1893 describieron las diferenciaciones en la patología de la linfocroma y EH, antes de que este último fuera firmemente reconocido como tumor maligno. Epidemiología. Los linfomas en la actualidad ocupan el quinto lugar en una incidencia del cáncer en una población general. En México, para el cáncer pediátrico, después de las leucemias agudas, los linfomas ocupan el segundo lugar en frecuencia. La proporción de casos entre LNH y EH es de 1.1, diferente para los Estados Unidos de Norteamérica, donde los linfomas ocupan un tercer lugar y aproximadamente 60% son LNH. La mayoría de las series reportadas para LNH en niños dan como picos de frecuencia entre los 7 y 11 años de edad, con una media de 9 años, con un franco predominio en varones. La frecuencia de casos varía según el área geográfico. Por ejemplo, en África ecuatorial, 50% de los casos de cáncer pediátrico son linfomas. Se sabe que hay una mayor incidencia de LNH en casos con síndrome de inmunodeficiencias, entre los que se incluye el síndrome de inmunodeficiencias adquirida humana, SIDA, la exposición a radiaciones y a drogas inmunopresoras como un segundo cáncer. Cuadro clínico. Los signos de la enfermedad varían de acuerdo a la localización anatómica de la afección tumoral. La distribución de los sitios anatómicos primarios más frecuentes del LNH en niños, obtenido de 5 series estudiadas, con un total de 262 casos, demostró la siguiente frecuencia promedio. La intraabdominal 35%, el mediastinio 26%, la región de la cabeza y cuello, incluyendo el anillo de Waldeyer, senos paracenales y o ganglios linfáticos supraclavicular, cervical, uni o bilateral, 13%, muy pocos casos, 14%, son primarios de ganglios periféricos, muy diferente con los adultos donde
son el sitio principal de presentación al diagnóstico. Sitios raros como el hueso, espacio epidural, mama, gónada, órbita, piel y focos multicéntricos de la enfermedad representan 11.8%. El linfoma no-Hodgkin intraabdominal es el más frecuente en niños en series no seleccionadas. Se manifiesta con dolor y distensión abdominal, náuseas y vómito. Cambios en los hábitos para evacuar o sangrado gastrointestinal evidente. Puede haber fiebre y la presencia de una masa en fosa ilíaca derecha. Podría confundir al clínico un plastrón por perforación intestinal de una apendicitis o de una invaginación intestinal. Lo común es encontrar tumor intraabdominal extenso con red venosa superficial o ascitis por invasión masiva del intestino delgado, mesenterio, retroperitoneo y epíblon. Es de crecimiento rápido con una evolución de días o semanas, 4 semanas en promedio. Los sitios más frecuentes de formación tumoral son ilion distal, ciego y apéndice. La invasión del estómago o de colon prácticamente no existe en niños. Aproximadamente 90% de estos son linfomas de células pequeñas no hendidas con origen en los linfocitos B. Como tratamiento, el cirujano debe tomar biopsias diagnósticas, pero nunca debe intentar la resección completa del tumor, excepto en el raro caso del tumor único en niños de tratamiento con una quimioterapia, y afortunadamente la mayoría de los casos son curables con sobrevidas de 90 o hasta 100%, como en los casos de tumor limitado a un segmento de intestino con resección quirúrgica completa y escasos ganglios mesentéricos. El linfoma no-Hodgkin intraabdominal en adultos es de pronóstico grave, afecta principalmente estómago y colon. El LNH mediastinal es el segundo sitio primario más frecuente en niños. El cuadro clínico es muy característico. Hay historia de evolución de 2 a 4 semanas con fiebre, malestar general y tos, que progresa a dificultad respiratoria con hallazgos por radiografías de tórax de un tumor mediastinal anterior. Hay derrame pleural asociado en una tercera parte, y más de la mitad de los casos tienen adenopatias supraclaviculares y cervicales. El crecimiento tumoral es rápido, y en la mitad de los casos ocurre el síndrome de la vena cava superior, cuando el tumor provoca la obstrucción del retorno venoso y la compresión de las vías respiratorias inferiores. Por ello, también se le llama en pediatría síndrome mediastinal superior, el cual se manifiesta con edema de la cara, cuello y huecos supraclaviculares, disnea progresiva y el ahogamiento del enfermo. Constituye una emergencia que, si no se maneja correcta y oportunamente, puede llevar a la muerte por asfixia. Típicamente son linfomas linfoblásticos con origen en linfocitos T, que por historia natural de la enfermedad se disemina rápidamente a MO, sistema nervioso central y gónadas. Cuando se presenta infiltración extensa a la MO, por morfología es una verdadera LAL, síndrome linfoma leucemia. Una mediastinoscopía o toracotomía de incisión paraesternal nos daría tejido tumoral de diagnóstico, pero casi siempre el enfermo se encuentra grave y esto debe de llevar al clínico a adoptar otras estrategias, a veces hasta a dar tratamiento antineoplásico sin diagnóstico histológico de certeza. Su pronóstico es grave. El LNH africano tipo Burkitt es endémico en niños y jóvenes de África ecuatorial. Su manifestación clínica es característica por grandes tumores en maxilares o la órbita. Su origen común son linfocitos B. El virus Epstein-Barr ha sido identificado en el genoma de células del tumor y es común encontrar la translocación. Casos esporádicos ocurren en otras razas. Las quimioterapias producen remisiones clínicas espectaculares inicialmente, pero las recaídas son frecuentes, con solo el 30% de los casos curados. El trasplante de médula ósea podría ser usado como salvamento. El LNH en adultos ocurre principalmente en ganglios linfáticos periféricos. La mayoría de los pacientes tienen ganglios crecidos no dolorosos, asimétricos en una o más regiones. Ocurren fiebres, sudores nocturnos y pérdida de peso.
pero menos frecuente que en la EH, y su presencia está asociada con enfermedad diseminada. En 5 y 10% de los pacientes hay invasión del anillo de Waldeyer que se manifiesta por dolor de garganta, conquera u obstrucción nasal, anemia, neumotropenia con infecciones o púrpura trombocitopenia. Podrían ocurrir cuando hay invasión de MO. El tracto gastrointestinal es el sitio extraganglionar más comúnmente afectado después de la médula. Se manifiesta por hepatomegalia y esplenomegalia, y la afección de ganglios mesentéricos o retroperitonales. Los linfomas de grado intermedio son los más frecuentes y la edad media de la presentación del diagnóstico en 50 años. LNH primario de hueso es un sitio primario raro que podría confundirse por clínica y radiología con el sarcoma de Ewing o aún con una osteomielitis si no se toma biopsia para el diagnóstico y se usan antibióticos. Sin embargo, la historia natural es verdaderamente diferente, ya que el LNH no da metástasis a pulmones y la invasión al sistema nervioso central es meningia. Contra sarcoma de Ewing, que da metástasis a pulmones y a parénquima cerebral, e igualmente no se cura con antibióticos si se le confunde con osteomielitis. Piel, cerebro, testículos o tiroides como sitios primarios de LNH son raros. El linfoma cerebral es el relativamente frecuente en SIDA. Micosis fungoide y síndrome de Sézary. La micosis fungoide es un linfoma cutáneo de linfocitos T de evolución crónica. No es común y se manifiesta con prurito intenso y lesiones como de psoriasis. La evolución tardía afecta a ganglios linfáticos, hígado, vaso y médula ósea. El síndrome de Sézary se caracteriza por dermatitis exfoliativa, eritrodermia, linfadenopatía generalizada. Se origina de linfocitos T CD4 positivo que tienen una cromatina nuclear plegada o cerebriforme. El tratamiento inicial de estas dos condiciones es radioterapia local, quimioterapia tópica o fotoquimioterapia con solareno o luz ultravioleta. También podrían requerir quimioterapia adyuvante o el deoxycorfomicin produce remisiones completas o parciales en 50% de los casos del síndrome de Sézary. Leucemia de células peludas. Es una enfermedad rara, con un pico de edad entre los 40 a 60 años, que una proporción de casos de varón-mujer de 4.1, caracterizada por pancitopenia, esplenomegalia moderada, una proliferación monoclonal de células con contorno citoplasmático regular, células peludas, un tipo de linfocitos M, en sangre, MO, hígado y otros órganos. La biopsia de MO se caracteriza por fibrosis moderada y un infiltrado celular difuso. Algunos pacientes además presentan artritis, serositis o vasculositis. Esplenectomía podría mejorar las alteraciones hematológicas. El interferón alfa por tiempo prolongado, por ejemplo 1 año, produce excelentes respuestas hematológicas y remisiones en más de 80% de los casos. El curso de la enfermedad es crónico, requiriendo solamente tratamiento de apoyo.
se han obtenido altos porcentajes de retención con deoxicofrimicin y clorodecoxiadenosina. Con estos nuevos tratamientos ha mejorado considerablemente y la mayoría de los pacientes sobreviven por muchos años. LNH e invasión a la médula ósea. Dar la frecuencia exacta de invasión del LNH a médula ósea al momento del diagnóstico en niños es imposible debido a la falta de uniformidad entre linfoma y leucemia, pero la infiltración evidente ocurre en 20% de los casos y se ha reportado en 15% de los casos de adultos con linfomas difusos. A diferencia de la experiencia en procedimientos de estadificación en adultos, en los niños la biopsia de médula ósea no es de particular utilidad y el aspirado de médula ósea es más sensible para detectar las escasas células tumorales, probablemente por lo raro de las formas nodulares dentro de los subtipos histológicos en niños. LNH e invasión al sistema nervioso central. La invasión al sistema nervioso central al diagnóstico ocurre más probablemente en LNH primario de cabeza y cuello, en los estadios avanzados de la enfermedad o como el subtipo endémico del linfoma tipo Burkitt. En tumores localizados, la biometría hemática es normal, pero puede haber citopenias en LNH con invasión extensa a MO y hasta podrían encontrarse células tumorales o blastos en frotis de sangre periférica. Los cúmulos de diferenciación CD son anticuerpos monoclonales aplicados para expresar los antígenos de las células tumorales en las diferentes líneas celulares y estadios de diferenciación en la clasificación de los linfomas T. Esta tipificación inmunológica demuestra que el LNH tiene su origen fundamentalmente en linfocitos T o B. Los tumores con origen en células derivadas de monocitos o verdaderos histiocytos solamente son detectados por estos marcadores y son excepcionales. Pruebas anormales de función hepática sugieren un linfoma no Hodgkin diseminado. El síndrome de lisis tumoral aguda se constituye por síntomas y signos provocados por la sobreproducción de catabolitos de las células tumorales de crecimiento rápido. El ácido úrico sérico está elevado en la mitad de los casos. Exceso y depósito de riñón podrá causar insuficiencia renal aguda con trastornos en los electrolitos y pruebas de función renal anormales. Podrá haber hipercalemia y su consecuencia inminente falla cardíaca en el sístole. La deshidrogenasa láctica y la fosfata alcalina en suero se elevan en enfermedad extensa y podrán ser usados como marcador pronóstico. Estudios citogenéticos. Los cambios en la función de ciertos genes normales, conocidos como oncogenes celulares o protocongenes, podrían llevar a la transformación maligna de las células normales. Estos genes codifican proteínas involucradas en la proliferación, sobrevida o diferenciación celular. La clásica translocación T se encuentra en 85% de los LNH de células pequeñas no hendidas, de linfocitos B en niños. Aquí el oncogen CMYC produce una proteína que se une al ADN y está asociada con la proliferación tumoral. El oncogen BCL2 está traslocado del cromosoma 14. Esta se encuentra en un 85% de los casos de linfoma folicular de linfocitos B. Este codifica una proteína localizada en el interior de las membranas mitocondrial que impide la muerte celular programada, apoptosis, de las células tumorales. En neoplasias de linfocitos T, las translocaciones más frecuentes
involucran a los cromosomas 11. Otras anormalidades citogenéticas diversas han sido descritas en linfomas de células B y T. Estas anormalidades genéticas son elementos críticos para conocer la patogénesis del LNH. La importancia para el clínico es la posible correlación con el pronóstico y la búsqueda de un tratamiento más específico, dirigido hacia estas anormalidades en las células neoplásicas. Algunos de estos cambios genéticos podrían servir como marcadores específicos para detectar células malignas residuales con técnicas altamente sensibles, como lo es la reacción en cadena de la polimerasa. Diagnóstico y clasificación histológica. El diagnóstico de LNH se basa en la historia clínica y la biopsia. Se puede realizar biopsia excisional o por aspiración con aguja fina. Se necesita tejido tumoral en cantidad adecuada y bien preparado, excepto en LNH media intestinal con síndrome de la vena cava superior. El ganglio o tejido tumoral se envía en fresco, estéril para hacer cultivos. Las improntas sobre portaobjetos y teñidas con Gray pueden orientarnos rápidamente hacia el diagnóstico. Si es posible, el tejido en fresco se congela. Una porción debe ser puesta en glutaraldehído para microscopía electrónica por la posibilidad de un diagnóstico diferente al de LNH. Para hacer láminas teñidas con hematoxilina y eosina, el tejido se embebe en parafina con cortes delgados de 2 a 3 milímetros. Todo tejido tumoral debe conservarse en formol o dentro de bloques de parafina para uso futuro. Los estudios de citoquímica, citogenética o inmunológico son útiles para un diagnóstico histológico específico. El diagnóstico histopatológico de LNH debe ser exacto para correlacionarlo con su comportamiento biológico y seleccionar el mejor tratamiento. Los intentos para clasificarlo se inició desde la década de 1950. El saber que la mayoría se originan de células del centro folicular germinal y que podrían tener una arquitectura nodular o difusa fue un gran avance. Estudios de biología molecular como análisis de arreglos de genes y marcadores inmunológicos para las células tumorales han contribuido a mejorar el entendimiento de estos tumores y a la búsqueda de tratamientos más específicos. Clasificación histopatológica KIL se usa principalmente en Europa y se basa en criterios morfológicos e inmunológicos. Divide los LNH en alto grado de malignidad, que requiere tratamiento intensivo y tiene potencial de duración, y en bajo grado de malignidad, que se maneja con quimioterapia paliativa o sin radioterapia y usualmente es incurable. En cambio, en América la más utilizada es la formulación de trabajo del Instituto Nacional del Cáncer, INC, de los Estados Unidos de Norteamérica, que los divide en grado bajo, intermedio y alto, según su malignidad, e incluye un grado denominado misceláneos para linfomas raros. En 1994 se formó una nueva clasificación llamada Revisión Europea América de los Linfomas, con siglas REAL, que es una propuesta de 19 histopatólogos de todo el mundo, donde reconocen que todos hablan de las mismas, pero pretenden usar una misma terminología para comprobar resultados de los protocolos de tratamientos usados en ambos continentes. La REAL incluye LNH extraganglionar de tejido linfoide asociado a mucosa, reconoce la heterogeneidad del LNH folicular, no divide el LNH de células B grandes difuso en centroblasto e inmunoblasto, argumentando que esta diferenciación es difícil y no tiene correlación clínica.
Los LNH de células T los coloca en conjunto más que en subdividirlos. Describe 23 tumores linfoides, incluyendo 11 LNH, que usualmente se diagnostican en ganglios linfáticos y solo 2 entidades se encontrarán para las 2/3 partes de los casos de LNH. La real es una nueva clasificación que necesita ser aplicada por la mayoría de los patólogos para conocer su reproductividad por los clínicos. Clasificación histológica de los LNH por la formulación de trabajo del INSE. Grado bajo la malignidad. Inciso A. Linfocítico de células pequeñas compatibles con una leucemia linfocítica crónica. Inciso B. Folicular de células pequeñas hendidas. Inciso C. Folicular mixto con células grandes y pequeñas hendidas. 2. Grado intermedio de malignidad. Inciso D. Folicular de células grandes. Inciso E. Difuso de células pequeñas. Inciso F. Difuso mixto con células grandes y pequeñas. Inciso G. Difuso de células grandes. 3. Grado alto de malignidad. Inciso H. Inmunoblástico de células grandes. Inciso I. Linfoblástico. Inciso J. De células pequeñas no hendidas. 4. Misceláneos. Compuestos histisolítico, micosis fungoide, leucemia en células peludas, no clasificables y otros. De acuerdo a la clasificación de la formulación de trabajo, los LNH pueden ser resumidos en 3 grandes categorías: linfomas de células pequeñas no hendidas, 40-50%, linfoblásticos de 30-10% dependiendo de la definición entre leucemia o linfoma, y de células grandes cerca de 15%. Todos son linfomas difusos de alto grado de malignidad, excepto para algunos linfomas de células grandes, hendidas o no hendidas, que técnicamente son de grado intermedio. Sin embargo, no son comunes en niños, en los que la mitad son linfomas de células grandes y la otra mitad son linfomas inmunoblásticos, incluyendo el KIL positivo o linfomas de células grandes anaplásicos. En cambio, en adultos los LNH son un grupo heterogéneo y extenso de variedades histopatológicas. Estadificación clínica. Para investigar la extensión de la enfermedad en cada paciente se requiere 1. Historia clínica completa con examen físico minucioso midiendo todo tumor palpable. 2. Biometría hemática completa, pruebas de función renal y hepática, incluyendo ácido úrico, deshidrogenasa láctica y fosfatasa alcalina, electrolitos séricos completos, examen general de orina. 3. Radiografías de tórax simple y lateral. 4. Aspirado y biopsia de médula ósea. 5. Punción lumbar con citoquímico, citocentrífuga y cultivo de líquido cefalorraquídeo. 6. Exámenes como serie ósea metastásica, ultrasonido, tomografía computada, gammagrafía hepática o esplénica y ósea. Son útiles según el caso específico y sirven para monitorizar la respuesta al tratamiento, pero rara vez revelan focos de enfermedad no detectados clínicamente. Los sistemas de estadificación clínica están hechos para definir programas de tratamientos específicos, interpretar resultados y formar grupos pronósticos. El sistema Ann-Arbor, original para IH, es muy bien aplicado para LNH en adultos, pero tiene franca limitación en pediatría por las siguientes razones. Primero, la diseminación de LNH en niños tiende a ser sistémica a la transformación leucémica o sistema nervioso central, más que por contigüidad de la vía linfática. Segundo, el LNH mediastinal, por historia natural de progresión rápida, no debe ser considerado en un grupo pronóstico de enfermedad
localizada ni tratarse solo con radioterapia. Y tercero, el verdadero estadio tercero, por la definición exacta de localización arriba y abajo del diafragma, es verdaderamente raro. Desafortunadamente, ningún sistema de estadificación clínica para niños ha sido mundialmente aceptado y todavía son limitados, ya que no distinguen entre los sitios primarios o entre las diversas formas de diseminación de la enfermedad. Pronóstico. El éxito del tratamiento del linfoma no Hodgkin depende del tipo histopatológico y de la célula de origen tumoral, el sitio primario y de la extensión de la enfermedad. Los linfomas no Hodgkin en niños responden muy bien a quimioterapias de combinación. Actualmente más de la mitad de todos los casos son curables, un 85 al 90%. En pacientes con enfermedad localizada y un poco menos en enfermedad generalizada, la sobrevida total a 2 años en series que incluyen niños en todos los estadios e histologías es de 70 al 80%, a diferencia de un riesgo continuo de recaída en adultos con linfoma linfocítico. El riesgo de recaída en niños es mayor en los primeros 6 a 12 meses desde el diagnóstico, fundamentalmente a MO y al SNC. Por esta última complicación, los programas de tratamiento incluyen la quimioterapia intratecal como profilaxis al sistema nervioso central. Las recaídas después de los 2 años son raras. Factores pronósticos pobres para el linfoma no Hodgkin en adultos incluyen pacientes mayores de 60 a 65 años, sitios múltiples de enfermedad intraganglionar, deshidrogenasa láctica elevada, tumor voluminoso, histología de bajo grado de malignidad, historia de enfermedades añadidas, confusión orgánica y el SIDA. Tratamiento. Antes de 1970, el LNH en niños era considerado como enfermedad incurable. En menos de 20 años, la curación es una realidad debido al desarrollo de regímenes de quimioterapias específicas para la histología del tumor. El tratamiento inicial de los LNH en niños es la quimioterapia por la alta respuesta de la neoplasia y por considerarse como potencialmente generalizados con remisiones completas de 85 a 90%. El comportamiento agresivo como enfermedad avanzada y la pobre respuesta al tratamiento del linfoma linfoblástico ha hecho que la mayoría de los centros usen la diferenciación con otros linfomas no linfoblásticos para individualizar los protocolos de tratamiento. Todos responden a una amplia variedad de combinaciones de quimioterapias: vincristina, ciclofosfamida, adriamicina, metotrexate, a dosis intermedias o altas, epipodofilotoxinas y otros, con esteroides agregados. Sin embargo, aún hay detalles acerca de cuál es la mejor combinación y secuencia, la dosis óptima, la duración total del programa y la profilaxis al sistema nervioso central. El objetivo actual es reducir la toxicidad del tratamiento y la duración total del programa, usando quimioterapias multidrogas de corta duración y eliminar la profilaxis al SNC, excepto para los tumores de cabeza y cuello, sin llegar a arriesgar los porcentajes de curación. La radioterapia como tratamiento inicial del LNH en niños se ha usado en emergencias como en el síndrome de compresión de la vena cava superior o paraplegia por compresión medular, pero no hay evidencia que actúe más rápido que la quimioterapia. Además, del riesgo a que este tumor no responda a la quimioterapia es muy bajo. Hay evidencias que la radioterapia no aporta beneficios terapéuticos, pero sí incrementa toxicidad a corto y a largo plazo. La indicación de radioterapia en LNH en niños debe ser en circunstancias excepcionales, como el raro caso de linfoma linfoblástico e infiltración al SNC a testículas. El tratamiento quirúrgico para reducción parcial de tumor voluminoso en el LNH pediátrico no está indicado, pero en tumor único primario intestinal, la resección quirúrgica tumoral total
debe hacerse a el linfoma, no compromete otros órganos. Linfoma de grado bajo de malignidad. Algunos pacientes con linfomas de grado bajo de malignidad no requieren tratamiento inicial. Hay que esperar y observar a que el paciente esté asintomático. El tamaño y localización de la linfadenopatía no amenaza la vida. Radioterapia local podría usarse para los estudios 1 o 2 con 100% de respuesta, 85% de pacientes vivos a 10 años, pero en ambos casos la recaída es la regla. En pacientes con enfermedad avanzada o con síntomas generales, la quimioterapia como clorambucilo continuo o intermitente y otras convulsiones más agresivas producen buenos índices de sobrevida, pero no alcanzan la curación. Interferón alfa también ha sido usado en experimentación en algunos otros centros para la inducción a la remisión o el mantenimiento. El trasplante de médula ósea es un intento para llegar a la curación, sobre todo en pacientes menores de 40 años de edad. Linfomas de grado intermedio de malignidad. Pacientes con enfermedad localizada podrían ser tratadas con CHOP, ciclofosfamida, hidroxinorubicina, oncovin, vincristina y prednisona, seguido de radioterapia a las áreas afectadas, casos de estadios localizados 1 o 2, pero con tumor voluminoso y pacientes con estadios avanzados 3 y 4, con CHOP o las combinaciones de segunda línea con el MBA-CoD, metotrexato a dosis altas o intermedias, bleomicina, adriamicina, citofosfamida, oncovin y dexametastasona, con remisiones de hasta 75% y sobrevidas libre de enfermedad a largo plazo de 30 a 50% de los casos. Es paradójico, pero la curación parece más posible en linfomas de grado intermedio o grado alto de malignidad que en los de grado bajo. La radioterapia local debe darse en sitios de tumor voluminoso que provoque obstrucción mecánica. Regímenes de tercera línea como Promaxe, prednisona, metotrexato, adriamicina, ciclofosfamida y etoposide, MOPP, mostaza nitrogenada, oncovin, procarbazina y prednisona han sido introducidos con la esperanza de mejorar los resultados, pero ensayos controlados sugieren que estos regímenes no mejoran la sobrevida total si se comparan con CHOP. Linfomas de alto grado de malignidad. Pacientes con linfomas de células grandes como el inmunoblástico, que verdaderamente sean localizados en estadio 1, podrían ser curados con radioterapia. Sin embargo, la enfermedad usualmente es diseminada y se da quimioterapia en todos los mismos regímenes que para los LNH de grado intermedio. El linfoma linfoblástico, incluyendo el Burkitt, podría ser tratado con protocolos de quimioterapia intensiva. Por ejemplo, el macho, que es altas dosis de metotrexato y arabinósido de citosina, con siglas ARA-C, con ciclos de ciclotoslamina, hidroxidaunorubicina o adriamicina y oncovin, y regímenes parecidos para LAL de linfocitos B, para prevenir recaídas meningias en pacientes jóvenes, incluyendo aquellos con linfomas de linfocitos T. Se utiliza quimioterapia intratecal usando metotrexato, hidrocortisona y ARA-C, o la administración sistémica de altas dosis de metotrexato o ARA-C con o sin radioterapia al sistema nervioso central. Algunos consideran el trasplante de médula ósea alogénico o autólogo cuando el paciente esté en la primera remisión completa.
recaídas, como en la EH, la reinducción con quimioterapia seguido de quimioterapia intensiva más radioterapia con trasplante de médula ósea autólogo como rescate podría ser usado en el intento de curar a aquellos pacientes quienes han recaído después del tratamiento original. Algunos hospitales purgan o depuran la médula ósea del enfermo de posibles células tumorales, usando anticuerpos monoclonales o quimioterapia. Las drogas que a menudo son utilizadas en combinaciones intensivas para los pacientes en recaídas incluyen cisplatino, ifosfamida, ciclofosfamida, mitoxantrona, ara-C y etoposide. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made